estamos ahí en el tiempo. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos a este espacio. Desde incluyeme.com les damos la bienvenida y para activar los subtítulos les dejo aquí los 3 pasos que tienen que seguir. Al ingresar en la llamada, hacer clic en mostrar subtítulos, que se encuentra en la barra inferior de la pantalla. Luego hacer clic en la opción de idioma y tienen que seleccionar el idioma que quieren escoger. Bien. Bueno, mi nombre es Amelia Jabat, soy Impact Developer de incluyeme.com. Somos una empresa social con más de 11 años de experiencia, cuyo propósito principal finalmente es promover la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Trabajamos ya en 14 países con más de 700 empresas, lo que también nos ha permitido hoy en día ser expertos y exponentes en inclusión. No solamente ayudamos a las organizaciones a formar este programa de inclusión según sus propias necesidades, sino que también vamos entregando recursos y programas gratuitos hacia las personas con discapacidad de manera de seguir promoviendo así su empleabilidad. Bien. Hoy, como les comentaba, vamos a conversar sobre los cambios y las principales modificaciones que han habido últimamente en cuanto a la normativa en inclusión laboral y tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles, sabiendo que es un mundo y un ámbito bien ambiguo por el momento. Bien, para eso hoy día nos acompaña Carla Fernández. Ella estudió pedagogía en educación diferencial, es especialista en TEA y licenciada en educación. Ella tiene trayectoria en diferentes países en Latinoamérica, brinda consultorías externas a diversas organizaciones a nivel nacional e internacional. Hoy en día también es gestora de inclusión y actualmente se desempeña como Purpose Manager para Chile en incluyeme.com. Bien. Y además nos acompaña Paz Wagner, que está en el lado del chat. Em, Ella es periodista de profesión, diplomada en liderazgo inclusivo y acceso a derechos de la OEA. Trabaja hace 5 años ya en inclusión laboral, también es gestora de inclusión certificada y está como Impact Developer también de Chile en Incluyeme. Bien, así que ahora, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio y le dejo entonces el escenario a Carla para que nos cuente un poquitito sobre estas modificaciones en lo que es la ley de inclusión chilena. Dale, Carlita. Estás muteada. Estás silenciada. Perdón, gracias, Ame. Solo para indicar que también vamos a tener el espacio de preguntas que pueden ir haciendo durante todo el espacio y la idea es que vamos a tener al final un momento para reflexionar, para compartir y para resolver sus dudas. Bien, ahí va a estar también compartiendo el espacio Paz. Bien. Nada, agradecerles que se tomaran el tiempo, sabemos que sus agendas deben estar apretadísimas, para entender cuáles son estas modificaciones a la normativa de inclusión laboral chilena. Bien, desde el año pasado y desde que empezamos con todo el proceso de legislación de la inclusión laboral de personas con discapacidad, hemos estado en un proceso continuo de adaptación y de flexibilización de nuestros procesos en cuanto a lo que la norma nos exige. Bien, el año pasado tuvimos un montón de modificaciones que afectó también el desarrollo de la comunicación electrónica, había mucha incertidumbre, fue todo muy apresurado. Bien, y este año nos hemos enfrentado a una nueva modificación. ¿Y cuál es esta modificación? Principalmente la publicación de una nueva ley, la ley 21.690, que tiene como objetivo poder dos cosas. Primero, como organizar y ordenar todo este proceso evolutivo que hemos tenido en cuanto a la normativa. Bien, y también reforzar y ampliar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. ¿Ya? ¿Qué cuerpos legales, qué normativa modifica esta ley? Primero y principalmente, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con el sector privado, modifica el Código del Trabajo, ¿bien? Modifica la Ley de Inclusión Laboral, que es la Ley 21.015, modifica nuestra ley más macro en cuanto a derechos e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que es la ley 20.422,
y modifica también la ley de donaciones con fines sociales, que es la ley 19.885. ¿Bien? Y principalmente, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? Uno fundamental es que no hay reglamento aún. ¿Bien? Cuando las leyes principalmente, generalmente tienen un reglamento, que es la manera en que se hace concreto o se lleva como a tierra el espíritu de esa ley, ¿ya? Entonces, no tenemos un reglamento aún de esta nueva ley. No tenemos el cuándo efectivo, el cómo, el quién, el cómo lo voy a comunicar, ¿bien? Entonces, hay, genera cierta incertidumbre, ¿bien? El cómo voy a concretar todas las acciones que me pide esta ley. Plazo para que se publique el reglamento de esta ley, se tiene hasta agosto del 2025, ¿bien? Es un año desde la publicación de la ley, el tiempo que hay para la publicación del reglamento. Entonces, vamos a tener un año bastante lleno de consultas y preguntas porque todavía al no tener un reglamento no hay ciertas seguridades, ¿bien? Pero sí hay claridad de lo que tenemos que tener presente en cuanto a cómo, a las modificaciones principales que hacen a estos cuerpos legales que yo les mencionaba. Primero es el aumento de la cuota de contratación. Bien, creo que esto es lo que más ruido hace a las empresas y sumamente entendible porque es un nuevo desafío. El aumento del 1 al 2%, bien. Y si bien ya sabíamos algunas modificaciones que íbamos a tener, y ya llevamos como un tiempo, las personas que trabajamos en la temática de la inclusión laboral en Chile, sabíamos que iba a pasar esto. Creo que la ley lo que nos hace, como les decía, es organizarnos, ¿bien? Este aumento del 1 al 2% se va a hacer efectivo cuando se verifique que el 80% del sector público y privado hayan cumplido con el 1%, ¿bien? Entonces, no es inmediato, ¿bien? No es que en la comunicación electrónica de este año yo ya tengo que cumplir con el 2%, no es así, ¿bien? Para esto, ¿cómo se va a efectivizar? Para esto el Ministerio de Trabajo, de Hacienda y de Desarrollo Social van a van a emitir informes anuales para acreditar el porcentaje de cumplimiento. Actualmente, según el último informe oficial, vamos en un 20-23% de cumplimiento. Es decir, tenemos una ventana de tiempo para para llegar a ese 2%. ¿Bien? ¿Cuándo va a regir este aumento? Cuando los ministerios emiten el informe que comunique ese 80%, va a empezar a regir a partir del año siguiente. Es decir, como les digo, hay bastante tiempo para lograr este 2% de aumento en la cuota de contratación de personas con discapacidad. ¿Bien? Desde Inclúyeme siempre, nuestras empresas aliadas, amigas que nos conocen, siempre sugerimos ir por más allá del cumplimiento de la ley. Bien, los invitamos entonces a pensar estratégicamente esta oportunidad que tenemos para diagnosticar, para revisar nuestros procesos de atracción de talento, nuestros indicadores o KPIs, en virtud de estas modificaciones. Bien, pensarlo como un desafío que me va a permitir mejorar o potenciar lo que ya están haciendo en cuanto a inclusión laboral de personas con discapacidad. Si bien es un desafío grande, entendiendo el mercado laboral chileno, las necesidades que las empresas presentan en cuanto a la contratación de personas con discapacidad, a las barreras que se enfrentan las personas al momento de
de estudiar, de calificarse, los perfiles que las empresas requieren, ¿bien? Entendemos como una oportunidad para trabajar en estos procesos que yo les mencionaba. Tenemos tiempo, la idea es que lo hagamos de manera planificada, organizada y obviamente desde Incluyeme toda la disposición a acompañarlos en ese proceso. ¿Bien? Ahora bien, también hay cambios en el régimen de multas. ¿Bien? Esto sí va a comenzar a regir a partir de enero del 2025. Esto es lo más próximo a cumplir. Y lo que va, ¿qué son las modificaciones en cuanto al régimen de multas? Principalmente la Dirección del Trabajo indica que las multas van a ser de 20 UTM para las medianas empresas y 30 UTM para las grandes empresas. Si no cumplen con la cuota, la multa va a ser por mes y respecto de cada persona contratada. Esta es una de las modificaciones, ¿bien? Em, y si la Dirección del Trabajo rechaza las razones fundadas para cumplir subsidiariamente la ley, la multa se va a multiplicar por persona con discapacidad que debería ser contratada. ¿Bien? Entonces, estas son las principales modificaciones en cuanto a el régimen de multas. Va a haber, eh, es un aumento en lo que corresponde a multas. Hay que tener claro también cuántas personas con discapacidad debería de tener contratadas, bien, y es importante tenerlo presente. También hay modificaciones en cuanto a las medidas subsidiarias o las medidas alternativas también conocidas. Bien, recordemos que las medidas subsidiarias son la tercerización o la donación. Si hablamos de tercerización, lo que hace esta nueva ley, esta nueva modificación es ordenar un poco lo que los dictámenes y comunicados que habíamos tenido principalmente el año pasado hablaban sobre la terciarización. 3 puntos a tener en cuenta en relación a la tercerización: que las personas con discapacidad deben prestar servicios efectivos, ¿bien? En la empresa principal para ser considerado dentro de su cuota. Otro punto a tener en cuenta es que se va a tener que sumar el número de personas contratadas de manera directa más las personas que prestan servicios tercerizados. Esa es la suma para entender la cuota que debo cumplir. ¿Bien? Y si la empresa prestadora tiene más de 100 personas empleadas, solo puede subsidiar a otra empresa con los trabajadores que exceden su cuota. Bien, por ejemplo, yo soy una empresa que les va a prestar servicio a ustedes. Tengo 10 personas con discapacidad contratadas. Para yo cumplir con mi cuota, solo necesito 2. Bien, yo puedo ofrecer los servicios de mis empleados solo de sus 8 personas que me exceden de mi cuota. Bien, sí se entiende. Pero yo tengo que solo ofrecer los servicios de mis trabajadores que exceden a la cuota si debo yo cumplir con la cuota como empresa eh, que terceriza los servicios. ¿Bien? Entonces, esa es otra modificación, esa es como la modificación más importante en cuanto a tercerización. Y la otra medida que nosotros tenemos como medida alternativa o subsidiaria es la donación. Esta ley también tiene este espíritu de evitar el aumento considerable de donaciones que existía eh, porque al final se tomaba como la medida única
y no cumplía el objetivo final, que es la inclusión real de personas con discapacidad en el mercado laboral. Bien, lo que viene a hacer esta ley es establecer limitaciones al tema de la donación. Bien, ¿cuáles son estas modificaciones? Cuando se llega al 2%, solo se podrá subsidiar 1% con donación, y el otro 1% va a tener que cumplirse con contratación directa o tercerización. Bien, no van a poder entregar más del 50% de la donación a una organización. Van a tener que elegir por lo menos dos, y una de esas tiene que tener domicilio fuera de la región metropolitana. Esa es otra de las modificaciones que van a aplicar con esta nueva ley. Y hay mayores restricciones en cuanto a la donación por concepto de afinidad, ¿bien? En relación a los familiares, se extiende un poco la medida de donación en cuanto a afinidad. Esas son las modificaciones principales que hay en cuanto a medidas subsidiarias, ¿bien? Y otro punto a tener en cuenta va a ser el protocolo de ambientes laborales. Em, ya sabíamos anteriormente que teníamos que contar con una política de inclusión, teníamos que contar con un plan de capacitación, pero ahora se suma un nuevo protocolo de ambientes laborales. Bien. Ahora, esta ley va a obligar a las empresas a implementar este protocolo conforme a los principios que rige la ley 20.422, que es la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Bien. Este documento lo tienen que entregar anualmente a sus empleados, ¿bien? A sus trabajadores y trabajadoras. Antes se había hablado de el formato, bien, no hay un formato todavía aclarado de cómo tiene que ser este formato, bien. Em, este protocolo, como les digo, se va a sumar a lo que ustedes comunican en la ADT sobre la política que tienen de inclusión, eh, el, el programa de capacitación anual, perdón, que tiene también, y la recomendación que nosotros damos que siempre la política les dé un marco general para poder ejecutar su plan de capacitación y a su vez generar este nuevo protocolo de ambiente laboral, que está basado, como les digo, en los principios de la ley 20.422. Los gestores y gestoras que están a lo mejor compartiendo con nosotras y en sus empresas los puedan orientar bastante bien en cuáles son los principios rectores de esta ley, pero principalmente tienen que ver con los derechos sustanciales y básicos de las personas con discapacidad. ¿Bien? Ahora bien, estos son los cuatro principales aspectos en los que se eh, enfoca esta nueva normativa. Hay otras modificaciones, ¿bien? Para las empresas que aplica el RIOS, que es el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, también va a ser modificado, ¿bien? Esta modificación principalmente tiene que ver con las medidas de accesibilidad, la realización de los ajustes necesarios y cualquier prevención que se pueda realizar en cuanto a las conductas de acoso hacia trabajadores con discapacidad. ¿Ya? En el RIOS tiene que estar em, establecido estas medidas de accesibilidad, de ajustes, etc. Esa es otra de las modificaciones que aplica ahora, actualmente. En cuanto a reclutamiento y selección del personal, que también es importante, pero que creo que ya la mayoría de las empresas lo están haciendo al momento de la implementación de su política de inclusión,
es que tienen que realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, los procesos y las prácticas de reclutamiento y selección del personal. ¿Bien? Para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en sus procesos de atracción y selección. Esto está dispuesto o va a estar conforme hay un artículo específico de la ley 20.422 que habla sobre este tema del empleo, que es el artículo 24. Bien, remítanse a este artículo 24 de la ley 20.422 y hagan la comparación si sus procesos de inclusión aplica o está en conformidad a este artículo. Bien. Y modificaciones también en el sector público. Para el sector público también rige el aumento de la cuota, el contar con un gestor o gestora, bien contar con una política de inclusión, contar con un plan anual de capacitación y también va a introducir cambios en la administración del Estado, ya sea en los municipios, en los cargos de asistencia en la educación pública, ¿bien? Y entonces, para ocupar la mayoría de esos cargos, es obligatorio contar con la licencia de educación media. Con esta ley lo que cambia es que se va como convalidar los estudios en las escuelas especiales, ¿bien? Eh, no, perdón, utilicé mal la palabra convalidar porque no se convalida oficialmente el título, ¿bien? Lo que sí se va a permitir es, o se va a respetar los estudios en las escuelas especiales em, como un símil del requisito de la licencia media. Y, ¿qué más? Otro punto importante a tener en cuenta en el sector público es que las personas que cuentan con su certificado de discapacidad no les va a aplicar el requisito que hay en el sector público de la salud compatible con el cargo o incompatible con el cargo. Bien, ese requisito no va a aplicar a la persona con discapacidad. Esa es una nueva modificación que existe en cuanto a el sector público. Las jefaturas de las entidades públicas también van a tener que, como les mencionaba, contar con uno o más gestores de inclusión laboral, con la política, que era lo que no se estaba fiscalizando y que ahora sí se va a tener mayor fiscalización en el sector público. El proceso de capacitación anual también. Y todo esto lo van a tener que las entidades comunicar a la Dirección Nacional de Servicio Civil, a CENADIS, sobre su cumplimiento, ¿bien? Les recuerdo que no hay un reglamento aún, que este va a estar, hay plazo hasta agosto del 2025 para llevar a cabo todas las modificaciones que les comenté. Bien, lo que sí rige a partir de enero de 2025 va a ser el cambio en las multas. Bien, y, y para el sector público, va a haber todas estas modificaciones que les comenté para el sector público, sí, va a estar un año, van a tener un año para eh, poder ejecutarlas. Desde agosto de este año, agosto de 2025, van a tener tiempo para poder ejecutar las modificaciones. Bien. No hay otras fechas ciertas en cuanto a cuándo tengo que realizar estas modificaciones. Entendemos que lo del 80% va a llevar un tiempo, bien, así que el aumento del 2% va a ser a largo plazo y es importante tener en cuenta que el espíritu de esta modificación es
lograr la real y concreta inclusión de las personas con discapacidad al mercado laboral y que las empresas no vayan por las medidas subsidiarias, que es como lo que estaba pasando actualmente. Bien, desde Inclúyeme, como siempre, la idea es acompañarlos en este proceso, asesorarlos en su camino de inclusión. Cada una está en una etapa diferente, con unas realidades y experiencias distintas. Entonces, la idea es poder acompañarlos desde una mirada individualizada respecto a estas modificaciones. Bien. Em, Paz, dudas, consultas, comentarios. No, solo recordarles que las preguntas o respuestas tienen que ponerlas en la parte de preguntas y respuestas. No está el chat habilitado, así que todas las preguntas que tengan ahí las pueden escribir ahora y las vamos a estar respondiendo. Perfecto. Bien. Creo que estamos como a tiempo para empezar a responder preguntas, porque me imagino que deben haber varias y la idea es poder ir resolviéndolas. Hay una pregunta, Carly, con respecto al protocolo de ambiente laboral, Ujú. ¿verdad? Que hablaste ahí sobre el protocolo. Entonces, ¿cuáles son los temas que debería tener en consideración ese protocolo? Principalmente, no, les recomiendo tomar el artículo 24 de la ley 20.422 que habla de derechos o derechos en el ámbito laboral de las personas con discapacidad. Bien, eh, no hay nada específico como un formato. Esta modificación no habla, no hay un formato tipo donde nosotros podamos hacer un checklist de estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, o mi protocolo tiene que tener esto, no, esto. Bien, em, pero tiene que garantizar este protocolo el adecuado ambiente laboral de personas con discapacidad al interior de la organización, fundamentalmente. Bien. Sí, ahí eso también viene un poco de la mano con la ley 21.275, ¿verdad? Que busca como impulsar que dentro de las organizaciones exista el tema de cultura. Cuando se implementó la ley 21.015 y el gobierno hizo un informe a los 6 años de implementación de la ley, sucedió que se levantó que las personas con discapacidad tenían poca permanencia en sus puestos de trabajo. Por eso nace esta ley, ese es el espíritu de esta ley, ¿verdad? Y yo creo que es el espíritu que deberíamos tener todos los que trabajamos en esta área de incentivar que exista cultura. Cuando hablamos de cultura, yo también como ahí soy súper específica, porque a veces pensamos que es súper técnico, pero hay veces que cuando no capacitamos a nuestros equipos y esa persona que entra es el cupo de inclusión, ¿verdad? Y no lo metemos en la conversación, no lo invitamos a almorzar, yo creo que a cualquiera de nosotros nos gustaría irnos de un trabajo si no sucede eso, ¿verdad? Que es como lo básico. Entonces, como la invitación en esta parte y también en la ley es a generar esos espacios donde la persona que vaya a entrar deje de ser el cupo de inclusión y sea un compañero más. Así que yo creo que ahí también está puesto el desafío en todos nosotros de cómo abordamos esa parte, ¿verdad? De cómo generamos esta cultura, porque también nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es cultura? Cuando queremos llegar a ese punto. Entonces, yo creo que va por el tema de hacerlo orgánico, ¿verdad? De hacerlo natural. Porque si ya nos vamos a lo muy técnico, yo sé que igual tenemos que hacer charlas de sensibilización, igual tenemos que hacer ese tipo de cumplimientos, pero el enfoque que le demos desde nuestra experiencia es como normalizarlo, hacerlo orgánico y natural. Yo creo que ese es el principal desafío. Hay otra pregunta, Carla, que dice, ¿cuáles son los pasos a seguir para cumplir esta meta del 2%? Y aquí es como sugeriríamos, porque no hay como un catálogo, digamos, para eso, pero ¿qué podríamos sugerir, digamos, para que las empresas se puedan preparar para este 2%? Yo creo que ahí es fundamental, diría, un diagnóstico de los procesos de atracción y selección que tengo actualmente en mi organización. Revisar y plantearme cuáles son mis buenas prácticas que quiero conservar y que quiero fortalecer a mediano o largo plazo para retener personal, como lo que mencionaba anteriormente Paz, y potenciar
la atracción de talento de personas con discapacidad. Eso es, pero revisar lo que ya tengo, revisar mis documentos, mis procesos. Bien, hacer un buen diagnóstico si ya no lo tengo. Y si lo tengo, en base a esos hallazgos, considerar nuevas acciones, una estrategia eh, que vaya por más de lo que ya estoy haciendo. Posicionarme como una marca empleadora. Bien, si las personas con discapacidad no conocen lo que yo estoy haciendo internamente en cuanto a mejorar mis ambientes laborales, a tener una cultura organizacional inclusiva, a darme a conocer dentro de los espacios en los que las personas con discapacidad generalmente sociabilizan, se comunican, sino portales inclusivos como los de Inclúyeme y otros que hay, organizaciones, fundaciones, etcétera. Si no tengo ese alcance, empezar a generar esas alianzas, empezar a generar esas vinculaciones. Eso también es un paso importante que me va a permitir generar una base sólida de atracción de talento de personas con discapacidad, pero principalmente internamente entender el ciclo laboral de una persona con discapacidad en mi empresa. ¿Me permite retener talento? De personas con discapacidad, estoy dando lo mejor, mis indicadores, ¿qué me están diciendo mis indicadores? Que debo hacer mejoras tal vez en el proceso de atracción o en el proceso de onboarding, en el proceso de desarrollo de carrera, bien, entender cuáles son mis puntos a mejorar y buscar la ayuda, si no está internamente, el recurso de los especialistas que puedan potenciar mi estrategia 24-25 eh, y más adelante, ¿bien? Sí, y yo agregaría solo a esa parte como tener diferentes estrategias, porque si nosotros tenemos un gran número en el que debemos responder o que un gran número, si es ese 1% más, digamos, son muchas personas, como buscar diferentes estrategias que nos permitan cumplir con ese porcentaje. Obviamente el tema de la cultura es lo principal para que las personas que vayan a ingresar se mantengan en su puesto de trabajo, ¿verdad? Un proceso inclusivo no es solamente que la persona entre y se vaya a los 3 meses, ¿verdad? Es que se mantengan en sus puestos de trabajo. Entonces, una estrategia podría ser, por ejemplo, el portal como incluyeme.com, ¿verdad? Nosotros tenemos un portal de empleo de personas con discapacidad, buscar candidatos ahí. No sé, nosotros también tenemos otro tipo de estrategias que son los laboratorios, ¿verdad? Y las academias donde capacitamos personas con discapacidad, un gran número, entre 10, 15 personas, ¿verdad? Para un puesto que ustedes tengan disponible y ahí es una capacitación más macro, ¿verdad? Donde podemos entregar las competencias que necesitan para el cargo. Entonces, como ir buscando diferentes estrategias que nos permitan el cumplimiento. Hay una pregunta ahí que dice, como las empresas privadas no tenemos claridad de la fecha o cuánto tiempo nos darían para ponernos al día. O sea, la fecha exacta no existe, pero sabemos que ya cuando las empresas públicas, las entidades públicas hayan cumplido el 80% del 1%, un año después se va a poner en marcha esto. Entonces, si bien, como decía Carla, tenemos tiempo, hay muchas empresas que les ha costado el 1%. Entonces, si ya sabemos que nos costó, yo creo que el tiempo se va a hacer poco. Entonces, la idea es que ustedes ya vayan buscando mecanismos que les permitan ir incorporando y detectando, como decía la Carly, ya en sus procesos, ¿verdad? Y tener todo aceitado, digamos, en el camino para que cuando llegue la fecha no estemos tan encima. Hoy día sucede mucho que las empresas como que nos vemos apagando incendios, ¿verdad? Para cumplir con eso y la idea no es esa, es tener estrategia que nos permita mejorar los tiempos, maximizar los recursos y prepararnos para esa llegada. ¿Me podrían repetir, dice, la información de las multas, Carly? Sí, si son medianas empresas, la UTM son 20 UTMs y si son grandes empresas, la multa es de 30 UTM. ¿Cuáles son las modificaciones a lo que ya el Código de Trabajo y las normativas de la Dirección del Trabajo ya nos estaban indicando? Es que si no cumplo con la cuota, la multa va a ser por mes, ¿bien? Que yo no cumpla. Y va a estar relacionada
respecto a cada persona contratada, ¿bien? Entonces, ahí cambia bastante el tema del aumento de de la multa, ¿bien? Si no cumplo con la cuota. Esto va a regir a partir del próximo año, ¿bien? O sea, es decir, si yo no estoy cumpliendo con el 1%, la multa va a ser por el mes, por cada mes que yo no esté cumpliendo con la cuota, ¿bien? Y se va a vincular a cada persona que debería estar contratada. Y si la Dirección del Trabajo rechaza las razones fundadas para cumplir subsidiariamente la multa, la multa se va a aplicar por cada persona que debería estar contratada. Bien, va a haber un aumento en cuanto a la fiscalización. Sabemos que la fiscalización puede ser presencial o digital. También va a haber la importancia de que tener todo en orden frente a la comunicación electrónica nos permite también enfrentar una fiscalización de manera más tranquila, segura, bien, más cómoda, para evitar obviamente un proceso de multa. Bien, pero esas Hay son otra, principalmente, perdón, perdona. principalmente esas son las modificaciones al régimen de multa y las otras sanciones que ya teníamos en el Código de Trabajo siguen igual. Bien, Sí, dice desde qué cantidad de empleados por empresa aplica esta cuota, se mantiene igual que la anterior, más de 100 trabajadores. exacto. Hay otra pregunta, Carly, dice, según la experiencia que tienen, ¿es muy costoso llevar adelante la inclusión de personas con discapacidad? No, no es costoso. Bien, siempre se piensa que, primero, que no es un costo, es una inversión. Tenemos que cambiar el switch. Es una inversión apostar por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Está comprobadísimo, hay muchos estudios de consultoras muy grandes a nivel internacional que hablan del valor y de la riqueza de tener personal diverso e inclusivo, bien, dentro de nuestra organización. Entonces, tenemos que pensarlo siempre desde una mirada de inversión y no una mirada como de gasto, costo, etcétera. Bien, hay un estudio que indica que los ajustes razonables para la inclusión de personas con discapacidad no alcanzan a ser mayor a $300, ¿bien? Y va a depender primero de cada persona. Entendamos que la inclusión de las personas con discapacidad es un proceso muy personalizado de acuerdo a las necesidades de cada persona, si estoy pensando en ajustes razonables, ¿bien? Eh, pero las ganancias que te deja la inclusión van mucho más allá de cualquier costo o inversión que yo vaya a hacer. Bien. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las medidas subsidiarias? Las medidas subsidiarias es las que conocíamos antiguamente en relación a la inclusión, a la ley de inclusión, que eran las medidas alternativas. Bien, esas son dos. La donación, yo puedo cumplir con la ley de inclusión laboral de tres maneras. La contratación directa y las medidas subsidiarias o alternativas. Las medidas alternativas eran la donación o la tercerización. Bien, esta ley viene a modificar algunos aspectos de la donación y de la tercerización. Y yo creo, Ame, si tú quieres tomar la última parte de... Buenísimo, buenísimo. No, más que nada agradecerles a todos ustedes por el espacio, por haberse dado este tiempo. Y tomando un par de puntos que comentaban mis compañeras, es súper importante que tomemos esto desde esta iniciativa de, más allá del cumplimiento de la cuota, es realmente que estamos generando un cambio en la cultura, en la sociedad, finalmente en la interacción de las personas, porque más allá de repente de que la inclusión pueda tener un camino más marcado, quizás en etapas más previas de la edad de las personas, ya en la etapa laboral cambia mucho la cosa. Entonces es ahí donde finalmente estamos generando este cambio. Bien, ahora,
Sabemos que cada uno de ustedes tiene sus propios desafíos, tienen sus propios objetivos. De hecho, veo que varios acá ya han conversado con nosotros de Inclúyeme. Y es por eso que siempre queremos dejarles abierta la opción a que agendemos una llamada personalizada para entender las barreras o los principales objetivos que tienen ustedes actualmente para poder ayudarlos en este camino hacia la inclusión. Bien, así que para eso les dejamos un QR que puede ir a la agenda de Paz, a la agenda mía, da lo mismo. La idea es un poco coordinar una llamada con ustedes para poder ayudarlos directamente a formar un plan de inclusión, ¿ya? Este plan de inclusión puede ir desde medidas como las que estamos conversando, o sea, cómo abordar la ley, cómo aumentar el tema de la cuota, pero también puede ir, por ejemplo, hacia estrategias que tengan que ver con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ahora que se celebra en diciembre, o bien empezar a planear ya una estrategia para el 2025. Así que, de la mano de eso, agradecerles nuevamente el espacio. Y la oportunidad también porque finalmente todos estamos acá para cambiar un poquitito la brecha y la cancha dispareja que existe en la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Así que les vuelvo a dar las gracias, gracias ahí al equipo, a Carlita y a Paz. Cualquier otra cosita que quieran sumar. Sí, hay una última pregunta, porque justo contestó Paula y dice, ¿cuáles son los montos de la donación? Los montos de la donación, Pablo, son 2 sueldos mínimos por persona por mes que no tengas contratada, ¿ya? Así que las donaciones son altísimas. Hay veces que la recomendación es, claro, nosotros siempre, yo digo, ¿qué es mejor donar, digamos? A pesar de que las donaciones siempre van a proyectos que apoyan a proyectos que están aprobados en el Ministerio del Desarrollo Social y van enfocados en personas con discapacidad, pero hay muchas veces que si nos adelantamos a eso y quizás esos mismos montos o menos los podemos trabajar internamente para nosotros, para atraer talento, para buscar a las personas con discapacidad dentro de nuestro trabajo. Convengamos también que podemos tener a las personas con discapacidad trabajando en nuestra empresa. El 99% de las empresas cumple con el 1% y muchas veces no lo sabe. Entonces, es importante como abrir la temática, porque pasa mucho también que las empresas dicen, nosotros sabemos que hay personas, pero las personas no lo quieren transparentar. Y muchas veces pasa porque no se sienten confiados o porque quizá no hemos tratado el tema internamente como tal para que las personas se abran a querer contar también que tienen alguna discapacidad. Entonces, como la recomendación sería ahí, entendiendo que es alta la multa, digamos, a trabajar, como decía Amelia, en programas, digamos, en actividades que les permitan a ustedes no solo incrementar el número de personas, sino que también trabajar en su cultura y hacer una estrategia más transversal en materia de inclusión, no solamente cumplir con la ley, porque si bien ahora la invitación es como a enfrentarnos a estos cambios, también tenemos las otras leyes que nos invitan a diagnosticar en materia de inclusión, que nos invitan a capacitar en materia de inclusión, entonces que no podemos perder de vista ese punto también. Perdóname, ahí. Sí. No, buenísimo. Súper. Bueno, muchas gracias, Paz. Gracias, Carla, por este espacio. Y gracias a todos ustedes por conectarse. Que estén muy bien y que tengan un buen día.